entonces a iniciar con este tema del día de hoy. El objetivo de esta conferencia, como pueden ver aquí, es aprender esta técnica que es muy sencilla, ¿sí? Quizás pues ustedes han escuchado, bueno, todos hemos escuchado con respecto a la meditación, ¿no? Y pues hayan algunos conceptos de que pues es algo como que difícil de lograr. Realmente las cosas de la conciencia son sutiles y son sencillas, ¿sí? Los que pues nos complican a nosotros que podamos lograr, en este caso, la meditación, esta meditación trascendental son nuestros defectos psicológicos. Por eso hoy vamos a estar aprendiendo una técnica bastante sencilla que nos permite amordazar el ego o nuestros defectos psicológicos para que podamos lograr acceder a esas dimensiones superiores de la naturaleza. ¿Sí? Estamos hablando de la sexta y la séptima dimensión, a las cuales se les conoce como los cielos, e incluso estamos hablando de experimentar el mundo de pues la antimateria, ¿sí? Y experimentar aquello que se le conoce como el samadhi o el vacío iluminador. Bien, vamos a recordar qué es la meditación. Nosotros estuvimos viendo en la conferencia número 22, estuvimos hablando con respecto a la meditación, ¿sí? Solamente que allí nos enfocamos a la meditación, que también es trascendental, la meditación reflexiva. Hoy vamos a estar hablando de una meditación trascendental, donde pues como ya les dije vamos a acceder a la sexta y a la séptima dimensión. Pero la meditación es el pan del sabio, es el medio a través del cual nosotros adquirimos sabiduría, ¿sí? Y para nosotros adquirir esa sabiduría pues tenemos que callar la lora, que es la mente, que pues es la que se cree sabia, ¿no? Tiene pues toda esa información, tiene todos esos conceptos y esa teoría, y pues obviamente frente a ese bullicio, ¿no? Ese desequilibrio que uno tiene, si uno no la calma, pues obviamente no entra en esos estados de meditación que nos permitan pues acceder a esa sabiduría o a esa fuente, ¿no? Que pues es donde tiene asiento nuestro padre, que viene siendo pues la glándula pineal. Para nosotros lograr la meditación pues tenemos que acallar la mente, ¿no? Ya sea pues esta meditación trascendental o la meditación reflexiva. Veíamos cómo las comprensiones que uno recibe cuando hace una meditación reflexiva pues se dan a través de lo que es la intuición, ¿no? Y para ello pues la mente tiene que estar en silencio para que se abra esa vía de comunicación. Si nosotros tenemos ahí todos esos defectos, hablando, riendo, conversando, suponiendo, pensando, planificando, sugiriendo, pues obviamente no vamos a llegar a ese silencio pues mental necesario para que entonces podamos acceder a esas dimensiones superiores. Recordemos que pues existen, o vamos a dividir todas las meditaciones existentes en dos tipos. Tenemos que son de tipo trascendental, que comprenden la reflexiva y pues la de Koanes, y tenemos las meditaciones contemplativas, ¿sí? En las meditaciones trascendentales se buscan y se generan cambios, es decir, que luego de que uno hace una meditación de estas, ya sea la reflexiva o la de Koanes, que nos permite acceder a la sexta y a la séptima, pues uno no vuelve a ser el mismo, la verdad que no. Mientras que con las meditaciones contemplativas, pues uno puede llegar a un estado de relajación, digámoslo así, ¿sí? Son contemplativas porque pues uno simplemente como que contempla, pero eso no genera ningún tipo de cambio, ¿no? No nos genera ningún tipo de motivación a lo que es la revolución. Ustedes se ponen a hacer una de esas tantas meditaciones que hay por allí donde les dicen, no, es que pues, escuche esta música, el sonido del mar, huela, no sé, esta esencia, o piense en tal o cual cosa, ¿sí? Y pues uno llega a unos niveles de relajación, digámoslo así, pero inmediatamente uno se para de allí y pues pasa por alguna circunstancia desagradable, esa relajación se pierde y uno se da cuenta que es el mismo, que sigue actuando de la misma manera, que tiene los mismos defectos psicológicos. Simplemente pues en ese momento, mientras duró esa meditación, pues se relajó, ¿sí? Llegó pues a esos estados de relajación, pero pues no se generó ningún cambio. Mientras cuando, por ejemplo, uno hace una meditación reflexiva, pues uno se va dando cuenta de los cambios que se generan. Uno medita sobre la ira
y uno se va dando cuenta de manera paulatina y progresiva como ya uno no reacciona de la misma manera, ¿sí? Como ya pues uno no se enoja, como incluso ya uno no se inmuta por aquellas cosas que anteriormente nos sacaban tanto la ira, que es un proceso obviamente gradual y claro, depende del trabajo que uno le ponga y lo tanto que uno tenga alimentado esa ira, es cierto, pero ya luego de que uno hace una meditación, uno ve detalles de ese defecto, uno va eliminando esos detalles y uno va viendo el cambio que se va generando. Recuerden que pues eso es a lo que llamamos pues el sabor trabajo, ¿sí? Con respecto pues a la meditación trascendental, pues obviamente una persona luego de que experimenta una meditación de este tipo, imagínense una persona que puede experimentar la sexta o la séptima dimensión, que son dimensiones donde no pueden entrar los defectos psicológicos, o sea que la persona experimenta qué es vivir sin el ego. Eso es una experiencia maravillosa que a uno le genera muchísima fuerza y muchísima motivación para hacer este trabajo de liberación, porque es que luego de experimentar eso, pues ya uno no quiere volver. Uno no quiere volver a este estado en el cual uno está. ¿Sí? Uno realmente no se da cuenta de lo mal que uno está hasta que uno puede experimentar cosas superiores. Uno está sentado, ustedes están sentados viendo esta conferencia y ustedes no se dan cuenta el nivel del dolor al cual están sometidos. Hay cosas que por falta de autoobservación están sucediendo ahora mismo en su psiquis y en su cuerpo que ustedes no lo pueden percibir, ¿no? Por falta de esa autoobservación y que son generadas por nuestros defectos psicológicos. Pero cuando uno logra ingresar a esas dimensiones, que todo lo que experimenta es esa paz, que puede experimentar lo que es la dicha, lo que es la verdadera felicidad, pues uno se da cuenta el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Al estado que uno puede llegar, y eso motiva muchísimo a uno y revoluciona mucho a uno para hacer este trabajo, ¿no? Y siempre permanecer pues en ese estado de dicha y de felicidad, ¿sí? Entonces, pues esta meditación trascendental, como les decía, permitirá que nosotros ingresemos a la sexta, a la séptima dimensión y más allá. Yo sé que ustedes quizás han escuchado hablar del vacío iluminador o el chamadhi, ¿no? Que viene siendo como ese éxtasis supremo, porque allí cuando uno logra ingresar, pues lo que experimenta es la verdadera felicidad, lo que experimenta pues es a Dios mismo. Allí se está, por ejemplo, en lo que es ese mundo de la antimateria, se está a una ley, que es pues viene siendo la ley del amor, ¿no? Experimenta también uno lo que es esa unión con el todo, esa unión pues con Dios. Por eso a esas dimensiones superiores se le conoce como los cielos, ¿sí? Recordemos que así como es afuera o como es adentro, pues es afuera, ¿sí? Como es afuera es adentro. Entonces nosotros de manera general estudiamos las dimensiones, veíamos que coexisten como mundos paralelos, pero obviamente las puertas de acceso a estas dimensiones las encontramos en nuestro interior, ¿sí? Ustedes veían cómo dentro de nosotros se encuentran esas dimensiones, como podemos ver incluso pues en esta imagen acá. Lo que nosotros vamos a lograr con esta práctica es que nuestra chispa, nuestra esencia avance en torno a esas dimensiones que se encuentran dentro de nosotros mismos y puedan acceder a las dimensiones superiores que pues están ubicadas en, digámosle así, a la altura de los centros superiores, ¿sí? La glándula pituitaria o la glándula pineal. Recuerden que, pues, por ejemplo, la sexta dimensión es la dimensión de la verdad. Entonces allí experimenta uno lo que es la verdad y lo que es la realidad, ¿sí? Y la séptima dimensión pues viene siendo entonces lo que es la gran realidad, ¿sí? Esta sexta dimensión pues también se le conoce como el mundo de las causas y está muy relacionado con la técnica que nosotros pues vamos a estar utilizando el día de hoy. Ya ahorita cuando estemos hablando de los koanes pues vamos a explicar un poquito más con respecto a ello, ¿sí? Otro dato pues interesante es que los defectos psicológicos solamente pueden llegar hasta lo que es la quinta
dimensión superior, que viene siendo pues el mundo mental, ¿sí? Sin embargo, no pueden acceder a esas dimensiones superiores. Es por eso que pues solamente la esencia puede entrar a esas dimensiones superiores, y es allí donde se da esto de que uno puede experimentar qué es vivir sin el ego, vivir sin los defectos psicológicos. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros hacer allí en esas dimensiones, sexta y séptima, que se le conoce pues como los cielos? Lo primero es la experiencia, ¿sí? La experimentación de la verdad, la experimentación de qué es nosotros vivir sin el ego, sin los defectos pues psicológicos. Hasta ahora pues nosotros no sabemos qué es la verdadera felicidad, ni qué es el verdadero amor, ni qué se siente vivir sin los defectos psicológicos. Uno va experimentando gradualmente y de a poco, porque cuando uno mata un defecto psicológico, pues es un peso que uno se quita de encima, ¿sí? Uno va experimentando pues lo que es estar libre de ese defecto psicológico, eso va haciendo de manera gradual, ¿no? Entonces imagínense que uno entre a esas dimensiones donde esta trillonada de defectos psicológicos que uno tiene ya no está. Eso pues ha de ser maravilloso. También la comprobación, la corroboración de esas dimensiones superiores. El tema no es que nosotros simplemente tengamos la información de que hay una sexta y hay una séptima, ¿no? Sino que también nosotros vayamos a ver y comprobemos, ¿sí? Pero aparte de eso, allá en la sexta dimensión, pues se encuentran esos planetas, por ejemplo, electromagnéticos, donde habitan personas que ya son Cristos, por ejemplo, ¿sí? Allá pues podemos visitar esos templos de sabiduría, ¿sí? En la séptima se habla del mundo logoico, cuando, por ejemplo, las personas o los seres van a crear, salen del absoluto a este mundo logoico, séptima dimensión, y allá se dan lo que son los procesos de creación. Pero también, por ejemplo, en la sexta, como es el mundo causal, allá nosotros podemos ir a buscar cualquier información para la cual la mente no tenga una respuesta. Y eso pues nos ayuda mucho con el tema de los koanes, ¿no? Cualquier cosa que nosotros querramos preguntar o querramos saber, cosas para las cuales la mente no tiene ninguna formulación, porque la mente no es la verdad está en la sexta y la séptima, y la mente en la quinta superior, pues allá vamos a obtener esa respuesta porque es el mundo de las causas, ¿sí? Ahora bien, para nosotros lograr acceder a esas dimensiones superiores hay un impedimento, y ese impedimento son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Los defectos psicológicos son los que impiden que esa esencia entonces pueda escaparse y pueda subir a esas dimensiones superiores. Entonces, para ello nosotros vamos a tener que pues hacer un proceso en el cual logremos esa quietud de la mente y luego amordacemos el ego, ¿sí? Para que otra vez no entren en escena, no obstaculicen ese camino hacia esas dimensiones superiores, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar nuestra mente a un punto crítico, a un punto donde esté completamente calmada. Eso era lo que les decía ahorita, ¿no? Para nosotros lograr esa meditación trascendental, nuestra mente tiene que estar en silencio. Si tenemos ahí a los defectos psicológicos con ese cha-cha-cha, con esa habladuría, esa fantasía, todas esas proyecciones o películas mentales o suposiciones, entonces no lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para aquietar esa mente? Para ello, nosotros vamos a emplear un proceso que va a comprender un pensamiento evolutivo y un pensamiento involutivo, ¿sí? Entonces, esto pues va a comprender esa parte activa de los defectos psicológicos y también la parte pasiva, y eso hace como que se cumpla todo el ciclo y se llegue como a un punto crítico donde la mente se va a quedar completamente en silencio. Ese pensamiento evolutivo e involutivo nosotros podemos hacerlo con respecto pues a cualquier cosa, ¿sí? El más común, el que pues
particularmente yo utilizo es el de la planta. Entonces el pensamiento evolutivo corresponde, va a englobar pues la parte activa de los defectos psicológicos y se da de la siguiente manera. Nosotros imaginamos que sembramos pues una semillita, ¿sí? En la tierra, incluso desde antes. Nosotros imaginamos cómo vamos, limpiamos ese terreno, incluso lo abonamos, ¿sí? Nos tomamos, no tiene que ser muy largo, pero sí nos tomamos nuestro tiempo para que sea bien detallado, ¿sí? La imaginación se dé pues de una forma perfecta. Entonces sembramos la semillita, tapamos la semillita, le echamos agua, imaginamos cómo le comienzan a brotar las raíces, ¿sí? Cómo comienza entonces a brotar, a germinar y así por el estilo. Vemos cómo va echando las hojitas y va creciendo y se va llenando de hojas y de ramas hasta que llega pues a su punto culmen de evolución, donde si lo que sembramos fue pues una plantica de frutas, pues ya la vemos ahí rozagante con todas sus frutas, o una planta de flores, pues ahí la vemos repleta de flores y hasta podemos acercarnos y olerla, ¿no? Ese vendría siendo el pensamiento evolutivo. El pensamiento evolutivo pues entonces va a comprender, a englobar lo que son los defectos psicológicos en su parte pasiva, ¿sí? Entonces allí el pensamiento involutivo comienza desde ese punto culmen. A partir de allí, entonces la planta comienza a decrecer. Vamos a hacer ese proceso de imaginación donde la planta pues comienza a marearse, o se le comienzan a caer las hojas, ¿sí? Una por una, vemos como luego la planta comienza pues a marearse, vemos como la planta entonces se va como cayendo hasta que llega al suelo, hasta que se convierte en polvo y viene la brisa y se lleva pues todos los restos, ¿sí? Pero también lo podemos hacer con otras cosas. El tema es que esté la parte evolutiva y la parte involutiva para que entonces se cumpla pues ese ciclo, ¿sí? Lo podemos hacer con una persona. Entonces ahí uno lo imagina desde que nace, un bebecito, y cómo pues va creciendo y va pasando por las diferentes etapas de la vida, hasta tanto llega más o menos a la edad de 35, ¿no? Que es pues como el punto culmen. Y luego en la parte involutiva comienza a imaginar cómo a partir de ahí la persona pues va envejeciendo, ¿sí? Va envejeciendo, se va pues arrugando, el cabello se le va poniendo pues blanco, la persona se va como encorvando, hasta tanto llega a ese punto donde se vuelve pues un viejito decrépito y muere. Podemos hacer este proceso, por ejemplo, con una casa. Entonces ahí imaginamos cómo nosotros construimos esa casa hasta pues un punto que la casa está terminada muy bonita, ¿no? Y luego entonces viene el proceso de destrucción. Vemos ahí cómo destruimos la casa hasta pues el último ladrillo, ¿sí? Y así por el estilo. Esto, pues como dije, va a hacer que los defectos psicológicos salgan del medio, ¿no? Por un lado tenemos, como vemos aquí en la imagen, la parte activa de los defectos, por el otro lado la parte pasiva de los defectos. Ahí se da la quietud de la mente, ahí pues es el momento idóneo para que la chispa pueda recorrer y ir ascendiendo por las dimensiones hasta llegar a las superiores. Pero ¿qué pasa? Que pues esto tiene que mantenerse, el que los defectos psicológicos estén fuera del camino. Entonces, para ello es que nos van a servir los koanes. Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica, como ven aquí, y nos permitirá amordazar el ego y que la esencia entonces se libere por unos instantes, ¿sí? El koan, fíjense, es una frase para la cual nuestra mente no puede formular una respuesta. Entonces los defectos psicológicos, como no tienen la respuesta, se tienen que quedar callados, ¿sí? Callados, ahí se ven forzados, los defectos psicológicos no encuentran qué decir, porque usualmente las respuestas a estos koanes las vamos a encontrar en la sexta dimensión, que es el mundo, por ejemplo, de las causas, ¿sí? Existen pues diferentes koanes. Cuando vayamos a hacer la práctica solamente pues vamos a estar utilizando uno, ¿sí? Vemos estos que están aquí, también nosotros pues
hay preguntas por ahí que no tienen respuestas que uno podría utilizarlas como koanes, ¿sí? Por ejemplo, el primer koan que vemos aquí dice, si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, ahí pues hacemos un aplauso, ¿cómo suena una? Entonces ahí pues uno como que se queda como pensando, o los defectos psicológicos pues como que se quedan ahí pensando cómo suena una, tratando realmente de saber cómo suena una, ¿sí? Pero pues para ello no tienen la respuesta, ¿no? Entonces ahí es donde se quedan completamente callados, amordazados, ¿no? Y ahí se presenta la oportunidad para que la esencia se escape. Otro koan sería, si todas las cosas se reducen a la unidad, entonces ¿a qué se reduce la unidad? También podríamos preguntar, ¿dónde está la verdad? Y la verdad pues está en la sexta dimensión, ¿sí? También podríamos utilizar como koan, ¿dónde está el vacío? Entonces se queda como uno ahí y los defectos psicológicos pues tratan como de dar esa respuesta de dónde está el vacío, pero cuando uno se pregunta eso, pues uno se da cuenta que no, efectivamente no hay como una opinión que dar con respecto a eso. Y pues unos segunditos después uno puede ver incluso cómo aparece, ¿no? Una especie como de vacío o de hoyo y por ahí entonces uno puede pues escaparse e ingresar. Otro koan que uno puede utilizar es ¿quién creó a Dios? Imagínese usted darle mente a quién creó a Dios. Dios es el que creó todas las cosas, pero entonces ¿quién lo creó a él? Yo recuerdo cuando estaba pequeña, pues que mi mamá decía, es que el que se hace esa pregunta se vuelve loco. Y evidentemente, pues los defectos psicológicos no tienen una respuesta para eso. Entonces, eso hace que los defectos psicológicos se queden completamente callados, que no sepan qué decir, ¿no? Entonces ahí, mientras ellos están entretenidos, ¿no? Tratando de ver por dónde le entran a esa cuestión, pues entonces la esencia puede escaparse, ¿sí? Entonces estos koanes, los koanes, pues sirven para eso, para ponerle una barrera o amordazar el ego, para que no puedan hablar, intervenir, formar ese bullicio en la mente y logremos entonces la práctica, ¿sí? Bien, entonces, pues vamos a ver paso por paso cómo se hace esta práctica de meditación con koanes, ¿sí? Lo primero, pues es un lugar tranquilo donde no nos vayan a molestar. Puede ser nuestra habitación. Ojalá nosotros tuviéramos un espacio para meditar, específicamente dedicado a la meditación. Es un espacio que se va a cargar pues de una energía muy especial, ¿sí? La postura que podemos tomar puede ser en forma de loto, podemos estar sentados en una silla, podemos estar acostados. Si nos dormimos muy rápido, pues no es conveniente que lo hagamos acostados, ¿sí? Pero una posición que sea cómoda, ¿no? Para que la incomodidad entonces no sea motivo de que nuestros yoes ahí nos generen tensión y no podamos lograr la práctica. No se nos puede quedar la conjuración, ¿sí? El canto del belilín y el círculo mágico. Con el belilín recuerden que nosotros limpiamos el ambiente y pues alejamos entidades negativas, vibraciones negativas, se genera pues esa armonía necesaria en el ambiente y con el círculo mágico nosotros cerramos el ambiente para que esas entidades, larvas, vibraciones negativas pues no vuelvan a ingresar, eso no puede faltar. Luego, pues vamos a hacer la súplica a nuestro ser interno, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan en la práctica. Y lo vamos a hacer con nuestras propias palabras, ¿sí? Un ejemplo podría ser, Dios mío, Señor mío, Padre mío, Madre Divina, os ruego si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica, que pueda tener buena concentración, que pueda tener buena imaginación para lograr acceder a pues esas dimensiones superiores. Luego, pues vamos a hacer la relajación. Recuerden que cuando uno está relajado, que es el estado natural de la conciencia, pues uno puede concentrarse y esta práctica requiere que tengamos pues una buena concentración, ¿sí? Recuerden que donde hay tensión, allí se va el enfoque o la atención. Entonces vamos a relajar la emoción, lo hacemos a través de la respiración. Inhalamos profundamente, exhalamos por la boca pronunciando el mantra Sa.
Hacemos esto hasta tanto nuestra emoción esté relajada, ¿sí? De 1 a 3 minutos, ¿sí? Ahí cada quien pues verá que la emoción esté completamente relajada. Para relajar la mente, para distensionarla, lo vamos a hacer escuchando sonidos. Entonces podemos, por ejemplo, enfocarnos en los sonidos que están a nuestro alrededor, partiendo desde los que están más cercanos. Los escuchamos sin identificarnos y los soltamos. Luego tratamos de escuchar un sonido que esté pues un poquito más lejano, ¿no? Podemos hacer esto por un minutico. Y luego, si pues nos falta un poquito más para distensionar la mente, podemos hacerlo de allá para acá, ¿no? Desde ese último sonido que captamos, el más lejano, pues lo soltamos y pues vamos retrocediendo hasta llegar al sonido que nos queda pues más cerca, ¿no? O al mismo sentir los latidos de nuestro corazón. Y pues para relajar el cuerpo físico, pues allí utilizamos la imaginación. Vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo. Podemos imaginar cómo cada una de ellas es cubierta por una luz verde, una luz dorada, una luz blanca, y a medida que pues van siendo cubiertas, se van relajando, se van soltando y se van distensionando. Incluso si tenemos pues alguna tensión fuerte, podemos pedirle a nuestra Madre Divina que pues las vaya eliminando, ¿sí? Luego de la relajación, entonces viene el pensamiento evolutivo. Podemos utilizar el caso de pues la plantica. Entonces, como les decía ahorita, cerramos nuestros ojos y nos concentramos para pues desarrollar lo mejor posible este proceso de imaginación, que no tiene que ser tan largo, pero tampoco tan corto, ¿no? Puede tomársenos, por ejemplo, 5 minutos. Y pues a medida que uno lo vaya haciendo, uno se da cuenta que uno va avanzando en torno a lo que es la proyección de esa imaginación consciente. ¿Sí? Incluso puede uno llegar a sentir, a palpar la tierra que pues está manipulando, a oler la tierra, la flor o la fruta, ¿sí? Entonces, pues como les decía ahorita, comenzamos desde el principio, vemos un terreno, limpiamos ese terreno, abonamos ese terreno, ponemos esa semillita que puede ser una fruta, puede ser una flor, y la tapamos, le echamos agua y ahí comenzamos a ver cómo pues esta va creciendo, como lo vemos acá. Primero echa las raíces, vemos luego cómo brota, cómo germina hacia afuera, imaginamos cómo va creciendo cada vez más, va echando ramitas, va echando hojas en esas ramas hasta que llega pues a esa altura, y si es de frutas podemos ver cómo empiezan a salir los brotes, ¿no? Cómo empiezan también a salir las flores y a abrirse, cómo empieza pues a salir, digámosle que la frutica, y empieza entonces a crecer hasta que llega pues a ese momento donde vemos la planta completamente pues ya formada, grande, con todas sus frutas. Ese pues viene siendo el punto culmen de la evolución, ¿sí? Bien, en el próximo paso pues viene el pensamiento involutivo. Entonces ahí comenzamos a ver cómo en el caso de la planta de frutas, las frutas comienzan a caerse, comienzan a secarse, las flores comienzan a tornarse, por ejemplo, amarillas, y también pues viene el viento y se las lleva y comienzan a caer ahí al suelo. ¿Sí? Llega un momento donde vemos la planta así como que toda pelada, sin ninguna hoja. Vemos como esta comienza, pues comienza, digámosle así, a verse cada vez como más seca, ¿no? Como incluso comienza pues a torcerse la planta hasta que llegue ese punto donde no tiene ninguna hoja, está completamente seca, ¿no? Uno podría incluso en la imaginación acercarse y ver cómo se parten pues esas ramas porque están completamente secas. Podemos ver cómo esa planta cae al suelo, hasta cómo se convierte en polvo, y pues la brisa viene y se lleva absolutamente pues todo ese polvo y no queda nada, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Luego de que se da esa síntesis del pensamiento o la quietud de la mente, entonces vamos a poner el koan. El koan que les decía de primero es muy bueno, ¿no?
Si cuando pues yo aplaudo, las dos palmas suenan así, entonces ¿cómo suena una? ¿No? Entonces ahí se queda uno, vamos a ver que pues vamos a sentir cómo los yoes van a querer indagar para saber, para dar esa opinión de cómo suena una, pero no lo van a poder hacer. O también ese koan de quién creó a Dios, ¿sí? Esa respuesta de quién creó a Dios nosotros la podremos experimentar en la sexta dimensión. Entonces, pues es un muy buen koan, ¿no? Pues uno preguntar quién creó a Dios. No es recomendable, pues, utilizar unas frases que, pues, para las cuales, pues, uno tenga una respuesta ya concebida, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno puede decir eh, quién es Dios, por ejemplo, ¿no? Y uno pues puede tener una respuesta concebida porque pues uno estuvo en tal o cual religión o porque la Biblia dice tal o cual cosa o porque yo tengo una definición y un concepto. Si uno lo hace, pues así va a ver cómo los defectos inmediatamente empiezan a apabullarnos con todos esos conceptos, esas teorías, esas ideas o esas hipótesis que uno tiene, ¿no? Entonces tienen que ser pues frases así, frases para las cuales la mente no pueda concebir una respuesta, ¿no? Sino más bien haya que ir a la sexta, al mundo de las causas, ¿sí? Entonces uno lanza el koan y pues allí se queda esperando hasta tanto pues la esencia se escape. Hay algunos síntomas que debemos de tomar en cuenta, igual que cuando uno va a hacer pues su desdoblamiento astral, ¿verdad? Como por ejemplo, uno puede sentir que se está desprendiendo, ¿no? Como si se estuviera saliendo así del cuerpo. Uno puede experimentar que está viajando por un túnel de luz. Ese túnel de luz es nuestra columna vertebral. Porque recuerden que la esencia pues se está movilizando desde lo que viene siendo este centro de acá, ¿sí? Esta tercera dimensión, hacia las dimensiones superiores y lo hace viajando a través de nuestra columna vertebral. Por eso nosotros vemos ese túnel de luz. Al igual que las personas también que pues experimentan eso de la muerte, que dicen, yo viajé por un túnel de luz, o a veces uno hace la práctica del desdoblamiento astral y también experimenta como que se mete por un túnel de luz. Bueno, se da por eso, porque la esencia pues está viajando por nuestra columna vertebral. También pues uno puede aparecer pues en esa dimensión y ya, como cuando uno hace un astral, uno está haciendo su práctica y uno se fue y despierta ya en el astral, también se puede dar de esta manera, ¿sí? Uno puede experimentar como si uno se metiese por una especie de hoyo eh, o de vacío, como decíamos ahorita, o uno puede experimentar cómo se enciende como una luz aquí en el entrecejo y eso se va como extendiendo cada vez más y como que uno se mete pues por esa luz. Uno puede también experimentar la unidad, llegar a experimentar pues esa unidad con Dios. Ustedes saben pues que Dios está en todas partes, ¿no? Omnipotente y omnipresente. Entonces cuando uno logra experimentar esa unidad con Dios, pues también uno experimenta lo que viene siendo pues el todo. Y también uno puede experimentar vértigo o puede experimentar miedo, ¿sí? Y esto pues hay que trabajarlo porque eso impide que nosotros pues podamos acceder a esas dimensiones. A veces uno puede sentir como que se va a morir. Y pues esos son los defectos psicológicos que nos hacen sentir eso. Recuerden que la esencia pues está viajando y está dejando atrás a los defectos psicológicos, ¿no? Y que incluso es algo muy parecido a lo que algunas personas han experimentado en ese proceso de muerte de que pues van entrando por un túnel. Y eso nos puede generar pues un miedo de que nos estamos yendo, de que pues nos vamos pues a morir, ¿no? Y eso pues hay que sobrepasarlo porque eso hace que uno entonces cuando comienza a sentir eso se devuelva hacia atrás, ¿sí? Bien, entonces pues con eso finalizamos la conferencia del día de hoy. Recordemos que la práctica hace el maestro. Vamos a ver si este lunes pues estamos haciendo esta práctica pues de forma guiada, ¿sí? Pero recordemos que pues la práctica
es la que nos permitirá pues a nosotros lograrlo, ¿no? Quizás en un principio pues a uno se le haga pues un poco difícil, pero ya luego cuando uno coge la técnica, ¿sí? Cuando uno lo logra también, esa revolución que se genera, digámosle así, esa fuerza, esa motivación, aparte de que ya pues uno aprende pues ese camino, pues se va haciendo luego cada vez pues más fácil lograrlo, ¿sí? Bien, entonces antes de ver si ustedes tienen alguna preguntita con respecto a este tema, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, que será el sábado, titulada Práctica para el desdoblamiento astral, el saltico. Muy importante, muy interesante esa conferencia. Recuerden que el astral pues es una herramienta valiosísima para este trabajo interior, para las investigaciones, las corroboraciones y muchas otras cosas más. Y pues allí vamos a estar aprendiendo pues una técnica que nosotros podemos utilizar en el diario vivir, que nos va a servir muchísimo para lograr nuestros astrales pues conscientes, ¿no? Y despertar allá en ese mundo astral.